Graciela, Susan, Arturo Alcalde, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Observatorio Cotidiano desde el mirador de la economía política. Graciela, como te lo comentaba, a mí me tiene un tanto intrigado, algo que podría verse como una paradoja, yo creo que no lo es. El señor Trump ataca a México y en particular al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, enarbolando una defensa del trabajo en los Estados Unidos y de los trabajadores. Se dice incluso que muchos trabajadores votaron por él, oyendo sus prédicas y sus críticas al libre comercio. Y nosotros, bueno, defendemos el tratado, insistimos en que es irracional quitarlo, pero no he visto ninguna referencia de ese tipo. Es decir, los mexicanos, nuestro gobierno, los defensores del tratado o los defensores de México, ¿qué pueden o qué deben decir del trabajo y los trabajadores? Bueno, Rolando, es un problema que yo diría que es la crónica de un problema anunciado desde 1994, ¿no? Porque si tú te retrotraes al momento en que se hizo el tratado y se negoció el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, el tema que hoy pone Trump en la agenda ya estaba en la agenda trinacional, es decir, era un tema que había generado críticas desde el Partido Demócrata de los Estados Unidos y que justamente fue uno de los elementos que cuando Clinton toma posesión exige que haya un acuerdo laboral para evitar que desde el lado de México existe una competencia desleal por la vía de los bajos salarios. El famoso dumping social. Exacto, reprimidos artificialmente. O sea, no es un problema de la diferencia, de la gran asimetría que siempre tuvimos, no es nueva, asimetría en nuestras condiciones, sobre todo de salario, por supuesto de tamaño de la economía, 20 veces en relación a la de México en 1994, sino que evidentemente sí había un problema de temor de que esa fuera la principal estrategia de competitividad para competir de México. Entonces el problema es viejo. Trump retoma... O sea, el problema estuvo detectado... siempre, de origen, realmente en esos años, en los años 90, escribimos, Arturo, yo, muchos artículos al respecto sobre el problema de cómo había sido negociado el acuerdo laboral, porque déjame decirte que Trump hoy va a encontrar el mismo problema que hubo entonces, que es también una gran resistencia de las empresas estadounidenses a que el tema laboral tenga un lugar importante en la agenda de negociaciones. Si bien ya se puso en la agenda porque el borrador que se envió al Congreso de los Estados Unidos en el último punto plantea la armonización de estándares laborales, algo muy complicado en términos de países tan asimétricos. El tema estaba ya entonces y hoy nuevamente está, pero desde el lado de México es donde tenemos, yo creo, el principal problema, porque nosotros, todos ustedes en el PUED y nosotros como académicos, como especialistas, hemos venido poniendo de manifiesto los graves problemas del mercado de trabajo mexicano, que es algo que se ha dicho mucho, es un gran generador de pobreza. Entonces nuestro problema es ver cómo al mismo tiempo que defendemos lo que se construyó con el Tratado de Libre Comercio en términos de empleo en las multinacionales y las que están vinculadas al sector de exportación, al mismo tiempo de eso debemos modificar completamente la política laboral y salarial del país para que efectivamente los beneficios en el futuro del tratado también lleguen a los trabajadores mexicanos, lo que hoy no ha sucedido, salvo Arturo por un Alcalde. escaso volumen de empleo y muy bajo salario. Arturo, Sí, efectivamente. ¿es compatible esto que nos plantea Graciela? Defendamos lo creado, la industrialización nueva, digamos, moderna, exportadora, y al mismo tiempo... Yo creo que sí, yo creo que por esa razón la respuesta tiene que ser diferenciada, no puede haber una respuesta general de todo las ramas de industria, porque hay una suerte, digamos, distinta, ¿no? entre una y otra, pero creo que lo interesante efectivamente es que cuando se firmó el tratado, recuerdo a la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, que fue todo un esfuerzo colectivo, académico, activistas, intelectuales, organizaciones gremiales de los tres países, porque hubo redes en los tres países, que plantearon eso y dijeron, primero había un tema migratorio que fue ignorado en ese tiempo y que hubo una gigantesca resistencia. Sí, se prefirió mejor no tocarlo. Se puso el ejemplo europeo y se dijo, bueno, estos procesos de integración deben incluir
digamos, todos estos digamos, temas de desplazamiento, ¿no?, poblacional, en fin. Y se planteó el tema salarial como un tema central y se dijo lo que va a suceder es que vamos a mantener estas diferencias. La promesa del TLC fue que no, que iban a mejorar empleo y que iban a mejorar salarios. Y que además se iba a ir creciendo un proceso de integración a partir de este acuerdo de colaboración laboral. De convergencias. De convergencia. Y que finalmente, si uno ve el resultado, hoy más de 23 años después, nos damos cuenta que los salarios pues están peor, que los de empleo está peor, que todas estas promesas no se cumplieron. Y es interesante tu comentario sobre Trump, porque él dice, efectivamente, no solamente habla de las condiciones de los norteamericanos, sino la gente de su equipo dicen, tienen que mejorar los salarios mexicanos. Pero no sacaría eso del juego global en el que nos estamos metidos. En absoluto. No, bueno, digo, a mí me parece que los niveles de productividad, Rolando, de los sectores que estamos exportando son altísimos. Entonces ahí es donde está lo artificial de mantener el salario bajo. No podemos pensar en el salario del sector informal de la economía, los ingresos o de sectores de la pequeña empresa poco productiva. Estamos hablando de los sectores altamente productivos y esa es una diferencia que debe de ponerse en la agenda. No competimos solo con bajos salarios, sino con alta productividad en los sectores en donde estamos exportando. Sí, a sabiendas de que no se trata de un incremento así de la noche a la mañana. Tiene que ser un plan. O sea, tendría que haber entonces el viejo estilo, claro. acuerdos de productividad, salarios. Vincular realmente productividad, salario que no sea vinculado, mejorar salarios, inflación más 2, más 3%, efectivamente establecer diferencias entre unas ramas y otras. No se trata obviamente de dar un golpe así, digamos, de mano, pero sí realmente tomar en serio de que hay además un diferencial tan brutal que permite una mejora sustantiva de los salarios. Por eso, con toda razón, se señala, el tema del salario es hoy un tema central, ¿no? Pero para que haya salario, pues tiene que haber organización. Y entonces las reglas de organización... ¿Y quiénes son tus interlocutores, Arturo? ¿Quiénes serían? No quiénes son, ya sé que tienes muchos interlocutores, no paras, pero ¿quiénes serían tus interlocutores? Ajá. En una moción, digamos, de esta naturaleza? No, bueno, y ahorita ya está en proceso incluso de reconstrucción estas redes que estuvieron funcionando años atrás, lo que se llamaron las redes de acción frente al libre comercio, que son, en primer lugar, los sindicalistas, algunos sindicalistas, porque como bien señalas, pues, nos han quedado encantados con la idea de que deben mejorarse las condiciones de los norteamericanos. No hay consenso en realidad propiamente, pero hay un sector más consciente que ve las cuestiones a largo plazo. Hay ONGs norteamericanas, canadienses, hay redes de académicos y yo diría que con ellos se está trabajando. ¿Y aquí qué habemos? No, aquí. Porque es lo que Graciela dice, el tema no es Trump siquiera, sí. El tema somos nosotros. No, sí, pero aquí hay todo un grupo de gente ya trabajando. Está Villamar, Arroyo, están muchas gentes que están ya realmente ahorita rediseñando una propuesta alternativa porque están preocupados de que este proceso de renegociación lo retomen nada más los empresarios. No, bueno, y que se volvería a instalar la misma situación del 94. Establecer la línea, ¿no? Y decir, ¿y dónde está la parte social del tema? ¿no? Y ahí, digamos que creo que hay un resurgimiento, ahorita hay reuniones nuevas alrededor de establecer posiciones para que la negociación tenga también un rostro social, un rostro ambiental, también los ambientalistas. ¿Y nos serviría ¿cómo se llama? El acuerdo paralelo? Pues el acuerdo es una base, de partida, es una base. Hay que rehacer el acuerdo. Por supuesto, pero es un punto que tenemos ya, digamos, para partir. Sí, los 11 principios del acuerdo son maravillosos. Ahí sí hablan de migración, hablan de libertad de asociación, negociación colectiva, en fin. Eso hay que rehacerlo. El problema es que entre esos principios y los medios que se dio el acuerdo, los instrumentos eran totalmente contradictorios. Además no tenía, como dicen, dientes, ¿no? Pero por una razón fundamental, porque realmente el sentido en ese momento del acuerdo de cooperación fue conseguir los votos en el Congreso de los Estados Unidos, que eran los votos demócratas que estaban en contra del tratado, pero estaba también la postura de los republicanos, que son los que tenían, digamos, representaban el punto de vista de las empresas, que tampoco querían un acuerdo realmente que fuera muy fuerte como para cambiar
incluso las condiciones en su propio país, que tampoco son esplendorosas en el caso de Estados Unidos, desde el punto de vista de las condiciones de los sindicatos, de los trabajadores y demás. Entonces hay que entender, yo creo que es bien importante recordar lo que pasó y trasladarlo a este nuevo escenario, partir del acuerdo, pero como muy bien dice Arturo, entender que los principios o algunas de las reglas y los medios que se incluyeron respondían a esa lógica, conseguir los votos en ese Congreso, pero que no cambiara mucho en términos de las condiciones laborales, ni en Estados Unidos ni en México. México, por supuesto, era el foco central. Entonces yo creo que sí hay alguna oportunidad de hecho, no es que la haya o no, ya la planteó Trump, la necesidad de revisar el acuerdo y de entonces construir. hay un nuevo escenario. Hay un nuevo escenario. Y ese escenario nuevo, yo creo que lo que es más importante es que se entienda desde México qué oportunidad tenemos. Y yo creo que sí hay desde el lado social, por supuesto, interés en discutir y pensar en esto. El problema es que veo un sector empresarial todavía pensando en el siglo XIX, honestamente. O en el XV. No, yo diría el XIX, y eso es lo que me preocupa más. Vamos a una pausa y seguimos. Arturo Alcalde, hemos pasado, yo diría, prácticamente sin darnos cuenta, salvo ustedes, que son estudiosos del tema, por muchos cambios en el mundo de las reglas laborales en México. Hubo la reforma del 2012-13, pero luego otra reforma incluso constitucional también, que se suponía buscaba pues una especie de sintonía o concordancia de nuestro mundo con el nuevo mundo que se abría con el TPP, que ahora ha pasado a la historia o al archivo. Y ese mundo cambiado de las reglas para la relación laboral, para el ejercicio de los derechos de defensa y de lucha de los trabajadores, ¿en dónde está? O sea, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Cuál es su implicación para la vida pública mexicana? Sí, yo creo que son cambios muy importantes que no han tenido la debida visibilidad. Eso es muy preocupante, que todavía a estas alturas ¿a poco van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje? Hay gente que dice, no puedo creer que el tema de los registros de los sindicatos o los contratos colectivos ya no lo van a tener los gobernadores. Hay gente que dice, no puedo tampoco creer que en la Constitución venga que debe haber voto secreto para elegir a los representantes sindicales, para dirimir conflictos intergremiales y para resolver un tema central que es el del acceso a la contratación colectiva. No se puede firmar un contrato colectivo si no se consulta a los trabajadores mediante voto secreto, haya o no emplazamiento de huelga. Hay también un capítulo importantísimo en materia de transparencia, una ley general de transparencia en materia laboral que ha sido digamos, ignorado en cuanto a su aplicación concreta. Ya las juntas deberían tener en internet los contratos colectivos. Nadie lo está haciendo caso. Por esa razón, creo que es muy importante que todo este nuevo andamiaje institucional, pero a nivel constitucional, o sea, fue una vieja lucha que se dio, y obviamente sabemos que la motivación de los cambios fue de orden internacional, toda esta pretensión mexicana de estar dentro del TPP, ¿no?, del gobierno, y que quedó un poco colgado. Por eso es preocupante, porque el gobierno se quedó con la reforma constitucional, pero con una condición, como dicen, de un hijo pues no muy bien deseado, ¿no? Y por esa razón tenemos que darle visibilidad y tenemos que dar a conocer estos cambios, porque si no hay el riesgo de que volvamos atrás, de que volvamos a la simulación que existe y que además, hay las posibilidades a través de la norma máxima de cambiar las reglas del juego. Y esto está íntimamente vinculado con el TLC, porque ese era el punto. Si no cambiamos las reglas del juego, no podíamos tener sindicatos reales. Si no había sindicatos reales, no podíamos mejorar condiciones, no podíamos establecer políticas públicas, no podíamos influir en el modelo económico, ¿no?, en esta vinculación entre modelo económico y tratado comercial, en fin. Pero sí, como tú bien señalas, hay nuevas noticias que no se han puesto en
en el espacio público de manera adecuada. Graciela. Bueno, yo creo que precisamente no se ponen en el espacio público porque lamentablemente no lo conseguimos por la fuerza interna, por la capacidad de que los partidos políticos y, por supuesto, actores sociales, tanto los trabajadores como los representantes de trabajadores como los propios empresarios, no toman esto en la agenda, no lo colocaron en un punto central y viene, como dijo Arturo, de una presión directa de los Estados Unidos como condición para la firma del TPP, para la ratificación del TPP. Entonces, a mí me preocupan dos cosas. La primera cuestión es que todavía no se ha reglamentado y una cosa es la reforma constitucional y otro es cómo se vaya a reglamentar este tema. No se ve. Eso tendría que reglamentarse ¿dónde? En la Ley Federal del Trabajo, por supuesto. Ajá. Eso es un punto que si no existe esta reglamentación, la implementación de esa reforma es imposible. O sea, necesitamos una reglamentación. Y segundo, es que tenemos que construir esa fuerza social, esos actores, porque tenemos un sindicalismo, como sabemos, en unas condiciones verdaderamente muy lamentables. Pues es la contraparte del siglo XIX del que hablabas. Exactamente, es la contraparte que permite a los empresarios seguir en el siglo XIX. Y yo creo que ahí es donde tenemos un grave problema y donde tenemos que hacer mucho trabajo para hacer entender a este sector empresarial que pueden ganar, que se puede competir, que se puede ganar simplemente respetando derechos a los trabajadores, que hace 100 años se consagraron en la Constitución, pero que solo se respetan para una porción muy pequeña de los trabajadores mexicanos. Entonces, este es un problema que nos recorre el siglo XX, que nos muestra que el problema es que las normas y las reglas dependen de qué contexto para aplicarse. Y sí tuvimos una etapa en donde en el desarrollo estabilizador hubo esta posibilidad de que los trabajadores sean beneficiarios de ese desarrollo, aunque fue, por supuesto, una parte pequeña. Sí, subordinada y administrada, pero, sí, pero real. Real. Es claro. Absolutamente real. Simplemente te pongo el ejemplo para terminar de la industria automotriz. En los años 70, los salarios de la industria automotriz tenían una capacidad de elevar los salarios de toda la estructura salarial y, por supuesto, con un salario mínimo que era, como sabemos, el de hoy es solo la tercera parte del de 1976. Entonces, la industria automotriz, el dinamismo de esa industria, aún en esa época, jalaba los salarios de toda la estructura. Hoy tenemos el fenómeno inverso. El salario mínimo mexicano, ese es el gran problema, está tirando hacia abajo toda la estructura. Lo constituyeron una especie de ancla, ¿no? Es un ancla para toda la estructura salarial y ahí está el problema de los salarios en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, sectores sumamente competitivos, de alta productividad, con salarios muy bajos. Ahora tenemos, por cierto, como último detalle, una huelga en Nissan, no sé si ya se arregló. Me imagino que la Secretaría no va el día de ayer, no la va a reconocer. No la va a reconocer, para él la estadística es muy pero importante. es importante mostrar. No la va a reconocer. No hay huelgas para ellos. Exacto, no hay huelgas, pero solo tenemos 2 sindicatos independientes en toda la industria automotriz, en 19 plantas, 16 están controladas por la CTM. Pero Volkswagen y Nissan tiene los salarios, Nissan Morelos, Cuernavaca, Civac, digamos, tiene los salarios más altos dentro de la industria y dentro de las ensambladoras. Pero es que todo tiene, como dicen, todo tiene su historia, ¿no? Pero todo ahí tenemos tiene una su historia pero de sin 60s huelgas, y 70s. sin huelgas no hay salarios. No hay salarios. Arturo Alcalde, hoy le atribuyen a Jean-Paul Sartre una frase un tanto cínica, que no sé si en efecto sea de él, que decía, pues para que haya lucha de clases se necesitan 2 cosas, que haya clases y que luchen. Lo cual es todo como este es un viejo dilema, porque siempre decimos que para que haya la posibilidad de cambio necesitamos pues un sector social que lo respalde, que lo impulse, pero también, visto al revés, dice, no es posible este sector social que lo impulse si no hay reglas que le permita existir. Por reglas allá. Sí, bueno, reglas están ahorita a nivel de la Constitución. Yo creo que son reglas y bastante buenas. Sí. En la Constitución muy se buenas. respetan. Ahora es preocupante porque ya vimos indicios de que le quieren dar la vuelta. Por supuesto, en la reglamentación. Por ahí un pequeño proyecto de ley que no ha llegado a las cámaras, pero proyecto donde le quieren dar la vuelta al asunto, sobre todo en el tema del acceso a la firma de los contratos. Los empresarios están pidiendo que ya no haya voto secreto
para firmar el firmar el contrato. contrato. O sea, Si no volver dicen a los que haya contratos de firmas, protección, dicen digamos. que haya otro mecanismo más flexible, que nada más le pongan esas reglas duras a los que plantean un escenario de huelga. Quieren también tripartismo en el nuevo organismo nacional de registro de sindicatos. O sea, están queriendo darle la vuelta al asunto, eso está por verse. Pero el problema es que efectivamente no hay movimiento obrero creciente, digamos, porque es imposible bajo las reglas Esa actuales. es parte de la ironía de la historia del presente, ¿no? Así es. Nunca había habido tanto trabajador en México, ¿no? Sí, Nunca había habido tanto asalariado así es. como hay hoy. Bueno, Sí, sí. No, pero no. solo 6 de cada 10 son asalariados formales. Bueno, Claro, Sí. y con Bueno, condiciones muy bajas, pero Y con- efectivamente pero salariados. son millones. Sí. millones con salarios de 3 o menos salarios Así mínimos. es, Es sí. salario de hambre, Nos volvimos Rolando. una sociedad de ingresos bajos, Así es. generalizados. Por debajo de la Ese es- línea de sí. pobreza. Pero entonces, pero de prácticamente. todas maneras se presenta una oportunidad. ¿Cuántos años no estuvimos? Yo estoy de acuerdo con Graciela que la razón es fundamental el es de orden problema. internacional. Aunque también habría que reconocer que hubo toda una Ah, movilización sí. de muchos años Sí. de las organizaciones como el FATA, UNT, los sindicatos independientes, que presionaban por la vía de la OIT, que presionaban por la vía de organismos de acá no derechos hay. humanos, y México quedó exhibido. Bueno, en Eso las sí, últimas reuniones de eso la sí. OIT, el propio gobierno de Estados Unidos planteó una queja contra el modelo laboral mexicano. Bueno, pues ahí ¿no? está. De- o no, Sí, la gente sí, de que Obama necesitamos diciendo poder esto es la hacerlo acá. barbarie. O sea, 1 de cada 100 trabajadores está en un sindicato real. Los patrones ponen a los sindicatos de su preferencia. Los salarios mínimos son de vergüenza. Por debajo de la línea de pobreza, los más bajos de América Latina, el salario en México está 40%, el manufacturero, 40% debajo de China. Es decir, esto ha sido ya, yo Sí. creo que ya Tenemos- no da más. Tenemos O sea, por un lado un nuevo contexto institucional que no se llena. no, que no Nada se más por termina de decreto, hacer se eso. tiene que llenar por la movilización, la organización, la acción sindical, etcétera. Por otro lado, la presión de los Estados Unidos, de nuevo, en otros términos, En otros términos, vociferantes, como los que estila el Exacto, señor Trump, exacto. y un mundo del trabajo, ¿verdad?, cruzado por los Muy atrasado. bajos ingresos y por la desigualdad. asustado, inseguro. Y con alta flagrante. productividad, ahí donde Con alta competimos. Eso me esa importa esa muchísimo. es la última de Sí. las ironías. Sí. Ya no somos un país de productividad baja, No, por señor. más que insistan. No, Somos no un país en la donde hay economía sectores formal, muy no. productivos, Bueno, por eso- pero donde se pagan salarios de ahí igualmente la bajos. necesidad del cambio de régimen político. supuesto, Ahí está por una supuesto, esperanza por supuesto. de que con otras reglas. No es de solo las políticas, personas, necesitamos otro régimen político. O sea, yo creo que es un déficit de la transición política, ¿no? Es decir, no construimos un nuevo régimen político y yo creo que eso hace una falta enorme para resolver la gran cantidad de problemas nacionales que tú y Si no, vamos a seguirle dando muy bien Pero el Bueno, cambio del régimen político no podría ser imaginado y concebido como el resultado de un cambio en las relaciones sociales. Bueno, debería es ser, decir, ese sería lo ideal. Tienen que estar Pero, juntos, pero el digamos, problema está pero- en que estas situaciones ideales es como la de la vinculación entre movimiento y normas jurídicas. Pues una cosa debería ser primero que la otra, pero en las condiciones reales, hoy se nos presentan oportunidades. Así como tenemos la oportunidad de esta reforma constitucional ya aprobada el 24 de febrero, ¿no? También tenemos la oportunidad de un cambio de régimen político frente a nuestros ojos. bien, pues vamos a seguirle y tomarle el pulso Eso. al movimiento y al régimen político y el reclamo por un cambio que sea significativo y sustancial. Graciela Benzúzar, muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, Rolando, como por siempre, Muy amable. muchas gracias. Gracias, Orlando. Buenas noches.